Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Una nueva conversación nos suma en este día tan importante y estoy muy contenta de haber encontrado un espacio en la agenda de alguien que hoy me va a acompañar y que sé que ustedes van a tener una sabrosa reflexión con todo el conocimiento que este profesional nos va a compartir. Le doy una cordial bienvenida a este diálogo que empezamos en este momento a Víctor Quintanilla, quien conozco de hace años atrás y que él es consultor en modelos de negocio. Me pareció importante invitarlo en este espacio porque Víctor tiene más de 10 años de experiencia en el tema de mercado de ventas. Él tiene una formación en mercado de ventas, pero además tiene dos especializaciones que hemos estado conversando en España sobre Customer Relationship Management y también en Experience, o sea, son CRM y CEM, ¿verdad, Víctor? Correcto. Un gusto estar aquí y poder compartir este espacio y este rato para traer algo de lo que nosotros nos dedicamos en este mundo de los negocios. Claro. Y bueno, y agrego que otra cosa muy importante que conversaba con Víctor, que tiene formación en ciencias políticas con énfasis en negociación, que en la parte de ventas definitivamente esto es un conocimiento vital y van de la mano. Entonces, a partir de este momento, inició la conversación con Víctor. De nuevo, una cordial bienvenida, Víctor, y tal vez no sé si te parece arrancar con una pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? A veces uno cree que, que sí es experto para vender algo, ¿verdad? O no es experto. Entonces mi pregunta básica, o arrancamos por ahí, es, ¿se nace con esa habilidad de la venta o se hace? ¿Se hace un vendedor o nace un vendedor? Eso es una buena pregunta y es una pregunta que tiene diferentes formas de explicarle, pero voy a contextualizarla desde mi experiencia. Claro. Uh -huh. Yo tengo trato de tener una formación muy humanista en el sentido de los vendedores, de no verlo solo como un canal para poder llegar y vender productos o servicios, sino que hay un trasfondo psicológico, hay un trasfondo es un cuerpo, una mente y un alma, lo que está ahí, ¿verdad? Ofreciendo productos o servicios. Y bajo ese enfoque humanista, el vendedor, desde mi perspectiva, no nace ni se hace. Y ahorita voy a dar más detallitos por qué tengo esa concepción. Si partimos del hecho que nace, estaríamos diciendo que el vendedor profesional, porque todos los seres humanos vendemos en todo momento. Nosotros inclusive queremos buscar un trabajo, aunque no nos dediquemos al mundo, queremos buscar un trabajo, tenemos que hacer un currículum y eso es parte de una Claro. formación de venta. Hay que vender. ¿Qué vamos a vender? Nuestro profesionalismo y nuestro tiempo a cambio de una retribución económica. Queremos sacar vacaciones, también hay que vender la imagen de que estamos dejando toda la empresa o los pendientes al día para podernos ir tranquilamente y que nuestra jefatura nos apruebe las vacaciones. Queremos invitar a alguien a salir y también es un proceso de negociar, es un proceso de vender, que la experiencia que va a pasar esa persona con nosotros va a ser favorable. Entonces, los seres humanos estamos en constante proceso de venta diario, consciente y subconscientemente. El vendedor profesional, el que se dedica al ejercicio de esta maravillosa profesión, no podría nacer porque al final nosotros cuando nace un bebé decimos, tiene cara de vendedor, este tiene cara de abogado, este tiene cara de doctor. No podrían nacer bajo esta concepción humanista, pero tampoco se podrían hacer porque el hacer es una característica que muchas empresas parten de que si hago un vendedor, ya termina ahí el proceso, Uh -huh. ya completé la fase, ya lo hice vendedor. En un mundo tan cambiante, en un mundo como VICA, que está en constante volatilidad, está en una dinámica que cada año se acorta los procesos de revolución industrial, el vendedor no nace ni se reprograma o se recodifica. Desde mi Claro. concepción, esto obliga a las empresas a cambiar el paradigma de hacer solo capacitaciones al inicio y después desentenderse de la fuerza de ventas. Y no, y es que los vendedores van evolucionando, el perfil del vendedor va evolucionando. Uh -huh. Los vendedores de los años 80 eran vendedores muy agresivos, eran vendedores que hablaban mucho, que pasaban tocando de puerta en puerta. La metodología de venta era completamente distinta. 30 años después, nos volvemos más bien psicólogos, escuchamos al cliente para poder identificar las necesidades de este y transformar mi oferta para que realmente le suene al cliente. Ese proceso de hablar mucho hace 30 años a escuchar mucho hoy en día
justamente hace que los vendedores nos obliguemos a estar transformándonos día a día. Entonces, por eso yo considero que no se nace ni se hace, se tiene que reprogramar, se tiene que estar recodificando constantemente. ¿Cada cuánto es la reprogramación? Bueno, eso sí depende de la industria, pero normalmente al menos los ciclos económicos se están dando cada 8 o 10 años, o sea, los cambios grandes, paradigmas estructurales a nivel mundial se están dando cada 10 o 8 años. Sin embargo, con lo de la pandemia, vimos que los procesos se acortaron prácticamente a 5 años. Quiere decir que en una vida laboral de 40 años al menos hay que recodificarse unas 8 veces. Y eso es un reto que tienen las empresas y los vendedores como profesionales. Entonces, desde mi perspectiva, ese es el cambio que yo hoy por lo menos les quiero traer. El vendedor debe estar en una constante evolución, no solo se hace una vez y ya se deja ahí que siga vendiendo a lo largo del tiempo. Es un constante proceso, justamente para adaptarse a las nuevas tecnologías y a los cambios culturales de los clientes. Claro. La pandemia nos demostró que de la noche a la mañana se pueden cambiar los hábitos de consumo de las personas. Ya Y casi. eso es lo que... No, perdón, te Claro, interrumpí. claro. No, No, y eso... dale. Dime. No, que ya, ahorita vamos a ampliar un poquito en el tema de la tecnología, que es otra cosa que queremos entrar. Pero bueno, ve qué interesante. Curiosamente, estás introduciendo el concepto de VICA, ¿verdad? Todo este proceso de transformación, porque hemos conversado con otros expertos específicamente este proceso, cómo ha cambiado el tema de ventas y cómo se tiene que ir leyendo constantemente el entorno. Te voy a hacer una pregunta que va a ser retadora para vos porque vas a tener que resumir en algo, pues, no sé, unos 5 minutos que tal vez pueda, vamos a ver, en la vida real tomar años, pero es importante pensar en qué tienen que considerar, tomando en cuenta este proceso de cambio, ¿verdad? Y la existencia de la evolución tan rápida. ¿Qué es lo que debe considerar una empresa que está formando la parte comercial y de ventas para los procesos de formación, de refrescamiento y de capacitación de su personal de ventas? ¿Qué es? ¿En qué tiene que pensar? ¿Cuál es el punto de partida? Yo dividiría este proceso, esta planificación de capacitación en dos grandes áreas. Una parte comercial, que es normalmente la que se enfocan las empresas. Desde mi experiencia, está muy dada esta parte de capacitación comercial. Y una capacitación que es más del sentir humano, porque al final los procesos de venta se dan entre personas y comprender la naturaleza humana y los comportamientos es sumamente vital en los procesos de negociación. Desde el punto de vista comercial, yo podría proponer, digamos, la siguiente categoría de capacitaciones. La primera es el conocimiento de la filosofía y sobre todo el propósito de la empresa. Las empresas deben de tener, más allá de los objetivos y la visión y la misión, deben de tener propósitos aspiracionales que permitan ese involucramiento y ese cambio cultural dentro de la organización. Cuando nosotros logramos crear un propósito y comunicárselo a los vendedores, conseguimos una fuerza de ventas mucho más motivada que versus unas empresas que simplemente están por un salario. En términos más mundanos, las empresas que carecen de esta filosofía, este propósito y objetivos claros, lo que contratan no son vendedores, se vuelven casi que mercenarios, personas que están ahí solo por un salario y no para llevarles felicidad a los clientes a través de los productos o servicios que tiene la empresa. Entonces, el punto principal que yo arrancaría las capacitaciones comerciales es el conocimiento de la filosofía, el propósito y, por supuesto, los objetivos de la empresa. Lo segundo es que deberían de haber capacitaciones del segmento de clientes que nosotros atendemos. ¿Cómo es el perfil del cliente que yo tengo que atender? Cuando como vendedor yo conozco la filosofía y al cliente que voy a llevarle esa felicidad a través de estos productos o servicios, se me hace mucho más fácil los procesos comerciales, porque entiendo a la persona que va a recibirme. Es muy diferente cuando los vendedores van en frío y van a tocar puertas porque no saben quién va a abrir la puerta. Los procesos de hoy actuales nos permiten lograr una excelente segmentación, no solo a través de redes sociales, sino con la data que tienen las empresas. Y el conocer este perfil de clientes nos ayuda mucho a comprenderlo, a saber en qué lenguaje hablarle, qué canales de comunicación poder utilizar. Lo segundo, ya comprendiendo la filosofía, el segmento que va dirigido, es los productos diseñados para el cliente. Porque en buena teoría nuestra empresa satisface algunas necesidades muy enfocadas para este segmento de clientes. Conocer entonces, por lo tanto, el portafolio de productos es vital para todo vendedor. Aquí normalmente ese es el fuerte de las empresas. Las capacitaciones están muy diseñadas para enseñarles qué vendemos y qué productos, cuáles son las características, el precio y algunos tips de cierre de negocios.
Ese es como el fuerte de las empresas. Y es muy importante, pero hay que seguir este orden. Lo segundo es capacitaciones con respecto a sus metas. Muchos vendedores saben que tienen que cumplir una meta, pero no saben cómo se calcula o cómo se las van a medir. Y es muy importante que ellos conozcan el modelo de seguimiento que se les va a efectuar, porque de esta forma ellos tienen un margen de acción más racional a la hora de efectuar sus procesos comerciales. Llámese desde el proceso de análisis de su cartera, la prospectación de clientes, el proceso de la venta y por supuesto el proceso de postventa. Si nosotros incorporamos variables, por ejemplo, de experiencia del cliente para medir el NPS, el indicador que nos permite saber si nuestros productos son referenciados por nuestros clientes, debería estar ese indicador en las métricas de los vendedores. Y ellos deberían de saber cómo se mide y para qué se mide, con el fin de que ellos entiendan que un buen servicio nos puede generar ventas a futuro a través de la recomendación de clientes. Y eso es un que tiene que tomar en cuenta. Y el último punto en la parte comercial es las herramientas y sistemas, que básicamente es cómo se utilizan todas las herramientas que hay en las empresas o la herramienta que tengan destinada para tal. El aprender la herramienta no solo nos va a reducir los tiempos de la curva de aprendizaje, sino que también el tiempo destinado a la parte operativa para que se dedique más al proceso de ventas. Cuando hay una carencia del conocimiento de las herramientas, se dedican mucho tiempo al tratar de comprenderla, al tratar de navegar, al incluir la información cuando deberían de estar en la calle ofreciendo negocios. Entonces, para mí ese ciclo comercial, esos 5 ejes en este ciclo comercial son vitales para poder al menos tener a un vendedor capacitado en la parte comercial. Y en la parte de desarrollo humano son al menos cuatro aristas, que son las técnicas básicamente de empatía y escucha. Nuestro rol hoy de vendedores es hablar menos, escuche más, para poder identificar las necesidades de los clientes. Nos volvemos investigadores sociales. Por eso la preponderancia de las ciencias sociales en los últimos 10 años ha sido vital. La sociología, psicología, las ciencias políticas han entrado a brindar herramientas de identificación de necesidades justamente al ámbito comercial y tal vez, por lo menos en mi caso, no tanto al ámbito político, pero sí justamente a este proceso. Psicología del vendedor, el segundo punto, ¿cómo manejo yo las emociones de vendedor y las de mi cliente? Porque eso es sumamente vital. Al final somos seres humanos, tenemos que tener técnicas de cómo manejar la frustración cuando ya llevamos 5 clientes que nos dicen que sí, o manejar justamente la emoción y el éxito cuando tenemos una racha de negocios, cómo poder utilizar eso para apalancarme en momentos de crisis. Esas técnicas que son meramente psicología del vendedor son vitales para nuestra fuerza de ventas. Técnicas de cierre de negocios, ¿verdad? Justamente claves, palabras, cómo condensar la información para que sea dirigible para el cliente. Y por supuesto, modelos de experiencia del cliente, que es la coyuntura en la que nos encontramos ahora. Cómo generar experiencias positivas que generen picos emocionales altos, que generen después de esto procesos de recordación futura y por supuesto nos haga clientes que nos promocionen nuestra marca. Estos 4 grandes ejes sería la recomendación en la parte humana. No sé si me extendí mucho, No, al pero contrario, genial. Vean qué interesante, porque estamos hablando, cualquiera podría pensar y quedarse, ¿verdad? En la parte de voy a preparar mi fuerza de ventas en el conocimiento del producto, que sepa qué es el producto y se acabó. Estás aportando otros elementos que los que no somos expertos en el campo, pues evidentemente podríamos obviar. Y la siguiente pregunta, vamos a relacionarla con esto que estamos hablando. ¿Y cuál sería el riesgo, por ejemplo, de una empresa que deja por fuera alguno de estos elementos? Se me ocurre que si yo empresa me enfoco en preparar al personal propiamente en el conocimiento del producto y dejo por ahí el tema del conocimiento de cómo llevar el tema de la meta, ¿verdad? Y cómo está estructurada incluso su comisión, que son elementos propios del vendedor y que después va a repercutir en la motivación, ¿verdad? Entonces, cuando no está sistematizado un programa de capacitación y de preparación en la fuerza de ventas, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué podría ocurrir? justamente con este ejemplo de los capacitamos en el producto, pero no en el modelo. Los modelos comerciales deben de ser guías, más allá de un indicador para saber si un vendedor es bueno o malo, deben de ser guías para los vendedores. De forma tal que la empresa canalice, a mí me interesa comercialmente vender estas líneas de productos, ya sea porque tienen un mejor NPS, son más rentables, nos generan mucho menos riesgo. Ese enfoque del modelo, los pesos que debe tener el modelo deben de estar orientados para el vendedor, decirle,
¿Cuál es la prioridad de venta de tu cartera? Qué nos interesa que tú vendas? Cuando no está esa capacitación, lo que hacen los vendedores es que agarran todo el portafolio de productos, todos esos productos los meten en un bulto y se van a vender, y normalmente venden lo que les es más fácil o conocen más. Pero este producto que estén vendiendo perfectamente puede ser un producto que no nos interesa a la compañía porque no tiene estos indicadores que mencioné anteriormente. Y es aquí donde le dejamos un espacio sumamente abierto, y a veces los vendedores se pierden y no logran canalizar los objetivos de la empresa con los objetivos de su portafolio de clientes. Por eso es muy importante que ellos conozcan el modelo. Más allá de que ellos sepan que se les está midiendo, es la guía de la empresa hacia los vendedores para canalizarlos y decirles, este es el orden de prioridad de productos que a mí me interesa que los coloques por estas razones. Y bajo esa guía, ellos se van a lograr esas metas. Por ejemplo, el NPS, que fue el que comentamos ahora, si ellos no se les mide, por ejemplo, el tema de experiencia, ellos se van a enfocar muy a la venta a la primera venta, y después me desentiendo del cliente, cuando tal vez los vendedores no saben que un cliente a lo largo del tiempo se vuelve más rentable, porque el ejercicio de convencerlo la primera vez hay que dedicar mucho tiempo, muchas horas, mucho contacto, pero los contactos siguientes, si hicimos un buen trabajo de venta en la primera vez, son más sencillos. Es nada más un recordatorio, es más, el cliente tal vez nos busque porque generamos mucha empatía, se vuelve por eso el proceso de venta más barato, y la rentabilidad por lo tanto sube. Entonces los clientes se vuelven más rentables. Si los vendedores no conocen esta metodología de seguimiento y por qué lo estamos haciendo las empresas, se van a despreocupar. Tal vez no le pongan tanta importancia a atender bien a los clientes para que sean clientes a largo plazo. Y solo les interesa vender ir a buscar otro, con el costo tiene la prioridad. Ok, mira, estoy pensando en un modelo, no sé si vos que sos experto en el campo, si existe una definición de cuál sería este modelo para hacer una venta, un proceso de ventas efectivo, un modelo de capacitación o de formación. No sé si tiene un nombre o se construye bajo la base que estás mencionando. ¿Conoces a...? Sí, vamos a ver, hoy en día se está mencionando mucho lo que es sistemática comercial, que básicamente engloba muchas de las características que yo mencioné o requisitos mínimos de los procesos de capacitación, de forma tal que sea un proceso ordenado en la capacitación. Y esto básicamente es entender el segmento, estructurar los KPIs que me interesa como empresa sobre ese segmento, llámese métricas de venta, métricas de experiencia. Después tengo que desarrollar los tableros para los vendedores, porque es tan importante que ellos vayan casi que a tiempo real, midiendo su evolución comercial, ¿verdad? Si están haciendo un buen trabajo. ¿Qué es lo que pasa cuando no están esos tableros? Que a veces los vendedores hacen un buen ejercicio todo el mes, llega los resultados al cierre del mes y es con una venda en los ojos. Le dicen, lograste la meta, no lo lograste la meta. Y eso genera frustración porque ellos puede ser que sientan que están haciendo un gran esfuerzo, llegan los resultados y no lo cumplieron. Ellos tenerlos ojalá a tiempo diario o por lo menos con corte semanal les permite anticipar estas notas sorpresas a fin de mes. Entonces, el modelo sistemática induce a poder tener tableros justamente dedicados para la fuerza de ventas, y después un proceso de creación de líderes que permitan replicar el conocimiento adquirido de la fuerza de ventas, porque hay un conocimiento que se lo puede dar la empresa, que es todo el proceso de capacitaciones, y hay un conocimiento que lo aprenden los clientes, porque ellos se vuelven investigadores sociales, y entonces toda la información que puedan recopilar debe ser canalizada a través de un líder que la pueda sistematizar dentro de la organización. Eso me trae... me encanta esto de investigadores sociales, o sea, nunca había visto la proyección de un ejecutivo de ventas con esto, y sí, como, se alinea. Dale. Y eso me trae un ejemplo de una empresa que vendía vidrios de seguridad en Estados Unidos, y tenía un congreso anual de todo el país, y entonces siempre premiaban al mejor vendedor, ¿verdad? Y entonces llevaba un vendedor, ya lleva varios años ganando el premio, y ya le dijeron, deciros cuál es el secreto para poder ya tener varios años consecutivos, lograr los vidrios de seguridad. Y decía, yo me llevo a mis entrevistas un pedacito del vidrio que nosotros vendemos, y lo que hago es que lo golpeo con un martillo enfrente del cliente, y eso es lo que los convence de que nuestro producto es de calidad, ¿verdad? Pero esa información, ese proceso de cierre de negocio, de poder mostrar al cliente,
era lo que efectivamente la empresa necesitaba comprender. Esa investigación social del comportamiento de los clientes, la reacción de los clientes a la demostración del producto era lo que la empresa necesitaba. Evidentemente la empresa estandariza esa práctica, a todos les da una muestra del vidrio y al año siguiente él vuelve a ganar el premio, ¿verdad? Y entonces le dicen, ¿cómo si nos diste el secreto, sigues ganando el premio? Dice, es que ahora yo no soy el que golpea el vidrio, le doy el martillo al cliente para que Sí, lo claro. teste. Entonces, es ese tipo de insights que son estos investigadores sociales, que son los vendedores de hoy, nos pueden traer a la empresa, es lo que nosotros tenemos que estructurar y sistematizar. Justamente este proceso de sistemática comercial busca eso, que haya un líder que pueda recopilar esta información para después hacer planes, diseños de planes piloto, ojalá con metodologías ágiles, para que sean testeados lo más pronto posible y si tienen buenos resultados, empezar a replicarlo dentro de la organización. Este sería como un flujo para poder encadenar toda la información que les brindé ahorita de las variables mínimas que yo consideraría para un modelo en un proceso estructural de la empresa. Obviamente este proceso es circular porque hay que estarlo renovando cada cierto Claro. tiempo. Claro. Y bueno, y cuando hablamos de sistemática, qué interesante, porque cuando te hacía la pregunta hablaba de ventas efectivas. Al final la empresa lo que busca son ingresos financieros. Entonces, Completamente. efectivamente, aplicar una sistemática con métricas y bueno, la medición va a llegar a ese. Se siente más, incluso la gente se siente más involucrada porque realmente saben para lo cual están siendo preparados. Me parece Eso es un interesante. punto muy importante que mencionas. Las empresas deberían de tener un ROI, o sea, un retorno de la inversión sobre las capacitaciones. Muchas Mm, empresas hacen la capacitación y ya, se desentienden del proceso, pero lo que realmente se debe hacer es establecer una meta de crecimiento después de la capacitación. claro, Nosotros claro. hacemos una capacitación, ¿para qué? Para justamente para Ujú, vender más. ujú, Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a ujú. incorporar a este vendedor, a este proceso de capacitación, sus metas promedio son tantas después del modelo de este proceso de sistemática, con todas estas aristas, usted debe incrementar en tanto por ciento. Ujú, ujú, Y esa es claro, la forma de nosotros de medir la efectividad de nuestro proceso de implementación y de las capacitaciones que estamos dando. sí, Porque si no, se vuelve un círculo vicioso. Todos los años capacitamos y vemos claro. que los resultados comerciales no llegan. Y Ujú, empezamos a decir, es que ujú, son temas de mercado, son temas que se nos escapan de las manos. ¿Cuándo podría estar el problema en nuestro modelo de capacitación? ujú, Por eso es muy ujú. importante nosotros tener eso en mente, al Claro, menos tener un ROI. sí, y no se da el ejercicio de mejoras, de mejoras, ¿verdad? El PHVA, ¿verdad? Que uno dice, vamos a analizar y evaluar para mejorar las cosas que estamos haciendo mal. Y además, como vos decís, cuánto dinero invertido y cuánto dinero en el retorno de inversión, cuánto dinero estoy ganando. Ok, vámonos a los canales, porque no podemos dejar, y te decía al principio, es el tema de la tecnología por fuera. En este proceso de cambio en el cual incluso nos han empujado el tema de la pandemia, en los últimos 2 años hemos visto evolucionar asuntos de tecnología y de acceso principalmente y la misma capacitación. Entonces, mi pregunta para el tema que hoy nos ocupa es, ¿en qué medidas impacta la tecnología en los procesos de capacitación? Y hablemos de los aciertos y desaciertos, si los hay. Entonces, conversemos un poquito sobre eso. Entre los principales aciertos está reducción de costos. Efectivamente, antes teníamos Ajá, que alquilar un gran local para incorporar a todos los ejecutivos y reducción de tiempo. Recordemos que un ejecutivo que esté en capacitación es un ejecutivo que deja de vender, porque hay que invertir en ellos, pero hay que ser conscientes que cada vez que los sacamos de su puesto, dejan de atender a nuestros clientes. Entonces, el reducir costos de desplazamiento al final tiene un impacto en las ventas. Esos son de los aciertos positivos que yo podría decir. Los modelos de capacitación pueden ser un poquito más robustos, ¿verdad? Podemos ampliar un poquito más porque justamente aprovechamos ese tiempo de desplazamiento para poder brindar más información. Entonces, me parece que esos son de los grandes aciertos. El tema de la disponibilidad, podemos estar claro, perfectamente en la playa recibiendo una claro. capacitación en la oficina y eso es maravilloso. O sea, eso es una de las cosas que Ujú, más me ha encantado de este proceso de cambio cultural en la digitalización de la información. Al menos de de esta forma de comunicarnos. En la parte de los desaciertos, cuando vemos al vendedor como un ser humano integral, hay ciertas capacitaciones que sí se deben de dar de forma presencial por el carácter de la capacitación. Por ejemplo, yo tengo un curso de lenguaje corporal que no lo he vuelto a dar desde que inició la pandemia, es imposible. porque si bien podría dar la materia de forma virtual, no es lo mismo
el ejercicio práctico en la realidad. Poder, por ejemplo, corregir la postura de un vendedor para proyectar más seguridad, poder enseñarle la forma de saludar correctamente para justamente crear esos vínculos de empatía. Eso solo se puede dar en una capacitación física, ¿verdad? Por ejemplo, temas de coaching se pueden dar de tema virtual, sin embargo, hay una mayor efectividad cuando es un tema presencial, porque el coaching no solo se ven herramientas prácticas, sino que hay una recodificación mental y esos procesos emocionales, ese vínculo donde el vendedor puede sentirse libre de expresarse y poder replantearse algunos paradigmas que él tenía, es mucho mejor de forma presencial. Entonces, nuestro portafolio de capacitaciones debería tener un componente de poder identificar cuáles capacitaciones sí o sí se deben dar de forma presencial y el resto digitalizarlas para que sea un tema integral. La digitalización nos acerca más, pero nos deshumaniza porque perdemos este vínculo y también hay que entender que los vendedores, o todas las personas, porque eso no son los de los vendedores que se dedican a esta noble profesión, todas las personas tenemos diferentes formas de atraer conocimiento, o sea, interpretar el conocimiento o interpretar nuestra realidad. Hay personas que son visuales, hay auditivas y hay kinésicas. Por supuesto, las personas que son kinésicas en este tema de la pandemia son las que han sufrido más, se ha disparado los índices de depresión, de angustia, de ansiedad, justamente porque han perdido la forma de conectar, de entender el mundo, que es a través del contacto. Hay vendedores que son kinésicos y hay clientes que son kinésicos. Y el entender esta forma humana de los clientes y los vendedores, justamente tenemos que dedicar algunas capacitaciones para fomentar al espacio a las personas que son kinésicas y que entienden el mundo a través del contacto. Nuestros clientes, al final y al cabo, también, bueno, también depende de la industria, pero porque si es completamente digital, pues no tenemos contacto con los clientes. Pero si tenemos de cara contacto con los clientes, es muy importante enseñarles esto a los vendedores cómo Claro. crear un contacto humano que permita la venta, porque la venta debe ser un objetivo secundario. Lo que uno debe tener con los clientes es llevarles felicidad. Con nuestro producto, con nuestro servicio, ese es el fin, digamos, de la empresa, pero realmente es un contacto humano. Y deben de haber capacitaciones justamente en esta parte de la psicología del vendedor, donde sí deben de ser presenciales y la empresa debería destinar recursos para poder generar espacios donde se sientan cómodos para poder expresar emociones, porque son capacitaciones más emocionales que no se pueden lograr en el ámbito digital. Para todas las demás, esta es una herramienta fabulosa, el Zoom, el Teams, eso es genial para que lo puedan explotar y puedan desarrollar sus modelos de capacitación, pero siempre tengan en cuenta que al final somos seres humanos y necesitamos el contacto y entender cómo funcionan las relaciones humanas, y esas sí deben de ser presenciales. Genial. Oye, qué aporte más interesante, ¿verdad? Porque incluso el tema de la tecnología, hay generaciones que son adversas al uso de la tecnología, pero más bien extraigo de tu comentario que más bien tiene muchísimas más fortalezas que debilidades, ¿verdad? Y efectivamente en el tema de la capacitación para la gente que requiere contacto es vital. Pero bueno, leo más ventajas que desventajas. Bueno, Sí, y por supuesto. para cerrar, creo que hay mucha gente que nos ve y que probablemente va a estar relacionada o está pensando en algún momento relacionarse con procesos o en instituciones o por sí mismos pequeñas empresas a gestión de ventas. Entonces, ¿cuál sería una recomendación? Y con esto cierro y te agradezco de antemano el espacio. ¿Cuál sería la recomendación para estas personas que tienen que dar este primer paso? ¿Verdad? En la parte de capacitación, ¿cuál es la disposición como personas que se van a dedicar a las ventas o que van a ser gerentes de ventas? ¿Cuál es la disposición que tienen que tener ante este tema de capacitación? Como líder de la fuerza de ventas, Sí, exactamente. ok, Hagámoslo con esa visión. ok, lo primero que deben de comprender es que los vendedores son seres especiales, porque somos muy ambiciosos. El que tiene un perfil de ventas normalmente es una persona ambiciosa, le gusta el contacto con las personas, le gusta comunicar y por supuesto ese proceso de comunicación no es hablar más, sino que la persona, el cliente pueda hablar más. Hoy en día debe ser así. Y bajo esta premisa, ¿verdad? Nosotros debemos de saber que la cultura y los cambios tecnológicos van a ritmos muy grandes. Con esta variable de que tenemos personas que les encanta comunicarse, que desenvolverse, ¿verdad? Que son ambiciosas, que les gustan los retos comerciales y que hay unos cambios constantes en un mundo VICA,
Debemos de ser conscientes de que nuestros procesos de capacitación deben de ser a largo plazo divididos en bloques de corto plazo. Que yo pueda proyectar capacitaciones a 10 años, pero todos los años estar capacitando, porque los cambios son constantes. Entonces, lo primero hay que tener mente abierta de saber que la capacitación que diste tal vez hace 2 años te sirva algo, pero haya que reforzarla con nuevas tendencias, con nuevas tecnologías, ¿verdad? Que no puedes quedarte con las capacitaciones que le diste la inductiva a la fuerza de ventas, que sino que más bien tienes que adelantarse a las tendencias. Tienes que ser una persona que tenga visión de dónde están los rumbos, de por dónde vienen, cuál es, la primera pregunta que debería hacerse todo líder de venta es, ¿para dónde van los cambios culturales post pandemia? Para ponerlo en proyección a hoy. ¿Qué cambios de los hábitos de consumo y compra tuvo mi segmento de clientes? ¿Se digitalizó? ¿Fueron más propensos a consumir producto, mi servicio o menos? Y a la vez empezar a comprender ya los cambios de mi segmento, ¿qué capacitaciones debería yo tener a mis vendedores para poder empatar con las necesidades actuales de mis clientes? Esa forma visionaria y de saber que somos un proceso en constante evolución nos obliga a tener capacitaciones constantes. Ese es el primer reto que deben de tener, la mente abierta a un proceso constante de capacitaciones. Y lo segundo es que sí deben de tener ese equilibrio entre la parte comercial y la parte humana. Los vendedores al final no dejan, son seres humanos, tienen metas, tienen aspiraciones, tienen familias, necesitan tiempo para recreación, para dormir, para descansar, ¿verdad? No, no son un número más en la pizarra, no es Víctor Chacón vendió tantos créditos o tantos productos, tantos carros en un mes, es Víctor Chacón una persona, ¿verdad? Entonces, al entender que al final son personas, tienen también procesos emocionales y el poder ayudarlos como desde una perspectiva de jefatura, de liderazgo, al manejo de sus emociones para que ellos puedan tener un manejo adecuado de las mismas, les va a ser mucho más fácil poder mostrarle al cliente toda la parte comercial. Entonces sí tiene que tener esta dualidad entre la parte comercial y la parte humanista, que es un proceso de constante evolución y un proceso de constante cambio. Con esos dos requisitos que ya ellos que hoy pueda yo digamos, tratar de motivar a las personas a tener esta visión dual, yo me daría por satisfecho. Claro. Porque todo lo que derive de este cambio de paradigma va a ser una transformación, no voy a decir milagrosa, pero es que los cambios se vuelven muy mágicos, son casi que las empresas se revolucionan cuando logran comprender esta dinámica que al final yo les traigo el día de hoy. Claro, genial, Víctor, muchísimas gracias. Y me gustaría agregar un punto más que tiene que ver con no perder de vista, finalmente, que aunque estemos hablando del lado de la empresa vendiendo, hay un tema de servicio, ¿verdad? Ya que vos tenés una certificación en Customer Experience, ¿verdad? Management también. En el tema del servicio, la empresa si un vendedor ha pasado por todo este proceso, ¿verdad? Correcto, de capacitación y formación, vamos a tener una persona que va a estar más estimulada para el buen servicio y el cliente lo va a percibir. Y como cliente va a aportar a la imagen y la reputación de la empresa, ¿verdad? Que ese ya es mi campo, pero todo tiene que ir alineado. Entonces, me gustaría también que quienes nos ven también no pierdan de vista que finalmente el tema de cómo preparas a tu fuerza de ventas se va a ver reflejado en el servicio y eso aporta a la imagen Bueno, de la es que organización. diste en un punto muy claro. No podemos dar la experiencia a nuestros clientes si no le damos una buena experiencia a nuestros empleados. Y la Ajá, buena experiencia es un buen clima buenísimo. organizacional y un buen proceso de capacitaciones. Excelente, excelente cierre. Bueno, Víctor, nos despedimos. Yo, de verdad, muy agradecida de haber contado con todo tu conocimiento y experiencia. Nos has dejado conceptos bastante novedosos y te lo agradezco porque de eso se trata, que la conversación aporte en función de lo que todos los días hay nuevo, ¿verdad? Así que muy complacida. Muy agradecido por el espacio y por la confianza. Bueno, hasta luego. Bye.